Dios les bendiga, mi nombre es Vladimir García y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes un estudio más. El tema que compete este día es vamos a hablar acerca de la Cena del Señor. A los que tienen su libro les pido que busquen la página 239 y el estudio se llama la Cena del Señor. Ok, vamos a empezar con la cita bíblica. Y la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 20. ¿Ok? Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, dice. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que comamos. Y ellos dijeron, ¿dónde quieres que preparemos? Y les dijo, id, y He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostró un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado allí, dice. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Dice. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, dice. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Notamos algo bien importante en la cena del Señor, y esta es la cita clave. La encontramos en el libro de Lucas, donde Cristo dice que ellos prepararon un aposento alto, por decir así, como un lugar amplio para poder convivir con sus discípulos. Algo que nos pasa en la cena del Señor, déjeme decirle que normalmente siempre esta era la fiesta que se celebra la Pascua en el pueblo de Israel, se celebraba, y eso lo encontramos en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo notamos que fue la primera Pascua que se celebró, cuando el pueblo de Israel dice que comieron un cordero asado, entre familias se reunieron y pudieron comer ese cordero. Esa fue la primera Pascua, y ya se hizo como una costumbre en el pueblo judío, de que tenían que celebrar la Santa Cena, como le decimos, ¿va? ¿Okay? Ya si es una tradición que se lleva a cabo en la Pascua, notamos de que hay muchas costumbres que se llevan a cabo, como por ejemplo no comer pescado y muchas cosas tradicionales que se llevan a cabo exactamente en la Pascua, o la Semana Santa como tradicionalmente la conocemos nosotros. Bueno, en esa Semana Santa fue cuando se celebró esta fiesta que nos dice en el libro de Lucas, de la Santa Cena. Y notamos algo que trasciende hasta el día de hoy, que Cristo recalca de que cada vez que nosotros la comamos, dice que anunciamos su muerte y su venida. ¿Ok? Y notamos de que hay varias cosas que pasaron en ese momento en Cristo mismo. Dice que él había deseado comer eso con ellos, pero también les dijo de que también esa era la última vez que lo iba a comer con ellos, y que lo iba a volver a comer hasta que viniera con sus discípulos en el reino de Dios. ¿Ok? ¿Qué es la cena del Señor? Dice, es la comida simbólica que estableció y mandó nuestro Señor Jesús, en la que los cristianos recuerdan su sacrificio, en la que reconocen participar en los beneficios de su muerte. ¿Ok? ¿A qué la otra pregunta, inciso C, ¿a qué sustituye la cena del Señor? Esta sustituye a la cita que le decía en el libro de Éxodo 12, del 1 al 51. Nos damos cuenta que Moisés vino y habló con el faraón en turno en ese momento, y le dijo de que dejara salir a su pueblo porque iban a ir a celebrar una fiesta. Y para el pueblo de Israel, cuando salieron,
si ustedes saben la historia, nos damos cuenta de que Dios ordenó que se reunieran entre las familias, y si la familia era muy pequeña y tenían que matar un cordero, ¿ok? Tenía que ser perfecto, tenía ciertos requisitos para poder comer el cordero, tenían que comerlo con hierbas amargas, pero todo tenía que ser asado, ¿ok? Y ellos, si era mucho lo que iban a comer, tenían que invitar a algunos familiares para que pudieran comérselo todo, y tenían que comérselo a prisa. Bueno, ahí fue donde se empezó a celebrar la cena del Señor. Entonces, por eso notamos que en el libro de Lucas trasciende de que ellos hicieron la cena, y cuando estaban haciendo la cena, resulta que Cristo agarró una copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por su sangre que iba a ser derramada, iba a alcanzar el perdón de nuestros pecados y íbamos a ser redimidos, ¿ok? Y notamos de que partió el pan y lo dio a sus discípulos, un pedazo a cada uno, y les dijo: comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros va a ser sacrificado. Entonces, de ahí empieza la Santa Cena, la cual tradicionalmente nosotros la celebramos. Ya no necesariamente tiene que ser una vez al año, como la costumbre judía, que lo hacen en el primer mes de Abril, que le dicen ellos, que es el primer mes en el calendario judío, y es el primer mes cuando ellos empiezan en su calendario del año. Pero nosotros tradicionalmente ya lo hacemos totalmente diferente, ¿okay? Que han cambiado las costumbres. Entonces notamos a qué sustituye a ese cordero que se comía asado. Ahora nomás se toma la copa de vino, ¿okay? Sin alcohol, y un pan sin levadura, y eso es es como el símbolo del nuevo pacto, ¿ok? ¿Cómo la celebramos? Dice: Jesús celebró esta comida con sus discípulos antes que le llevaran a crucificar. En esa comida Jesús nos reveló varios principios sobre cómo quería que guardáramos esta cena. Dice, número 1, dice que la podíamos hacer cualquier día, ¿ok? Si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46, nos damos cuenta que los discípulos dicen, Hechos 2.46, miren lo que dice Hechos 2.46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué dice? Todos los días. A medida que fueron pasando los años, notamos de que ya no lo hacían todos los días, sino que lo hacían una vez a la semana. Si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 7, Hechos 27, dice, y el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. ¿Qué dice aquí? Dice que ya lo empezaron a hacer una vez a la semana, ¿ok? Tradicionalmente, Dios no estipula que tiene que hacer una vez al año, una vez al mes, pero lo importante de celebrar la Cena del Señor es lo simbólico, es lo importante. Que empecemos por qué lo hacemos, cuál es el significado por el cual se lleva a cabo la Cena del Señor, y es anunciando su venida y recordando su sacrificio que hizo no solo por nosotros, sino por toda la humanidad, ¿ok? Entonces notamos, número 1, que puede ser cualquier día, dice que puede ser en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, ¿ok? Dice, Jesús escogió un momento de la conversación casual y una comida para empezar esta práctica. Recuerden de que cuando Cristo estaba en el libro de Lucas, que yo les leí ahorita, era una costumbre del pueblo judío, ¿okay? Y lo celebraban una vez al año, todos los años. Era su costumbre de reunirse en familia, matar el cordero, asarlo, y se lo comían a prisa, y no tenían que dejar nada para el siguiente día. Todo tenía que ser terminado, y si no lo podían terminar, lo tenían que quemar lo que sobraba, ¿ok? El significado de la Cena del Señor dice, las dos partes de esta cena son el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y la copa de vino, que representa su sangre, ¿ok? Este es el significado de la Cena del Señor. La sangre, que es la copa de vino,
y su cuerpo que tipifica el pan. ¿Ok? ¿Por qué celebramos esta cena? Número 1, para recordarlo. ¿Ok? Número 2, principalmente algo que se tiene que hacer es confesar. ¿Ok? Para participar, para pactar, para bendecir. Algo que nosotros debemos darnos cuenta que tenemos que tener cuidado también cuando celebramos la cena del Señor, porque lo podemos hacer de una forma indigna. Fíjense que en el libro de Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34, notamos de que el apóstol Pablo viene y reprende a los corintios en ese momento porque no lo estaban haciendo de la forma correcta como debería de hacerse. Déjeme decirle que del libro de Hechos 2, cuando lo empezaban a celebrar una vez por día, y después en el Hechos 20, cuando lo celebraban una vez a la semana, y en Primera de Corintios 11, notamos de que han pasado 54 años después de la muerte de Cristo y de su resurrección. 54 años después, mire cómo la estaban predicando los corintios en ese momento. Mira lo que dice en el 11, 17, dice, abuso de la cena del Señor, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, número 1, divisiones, dice. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, dice, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, dice. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es el comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y otro tiene hambre, dice, y otro se embriaga. ¿Qué quiere decir? Ya habían desvirtuado el principio por el cual se tenía que celebrar la cena del Señor. Unos se adelantaban a comer, ¿ok? Otros dice que se embriagaban, ¿ok? Y no esperaban a otros, ya se había desvirtuado el por qué tenían que celebrar la cena del Señor. Mira lo que dice el 22, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y otro tiene hambre y otro se embriaga, dice, pues que no tenéis casa en la que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Notamos de que es el principio por el cual se debe celebrar la cena del Señor. ¿Ok? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ok? 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Notamos de que 54 años después se había desvirtuado el principio por el cual se debería celebrar la cena del Señor. ¿Ok? Sé que han pasado muchos años después notamos de en 54 años, mire lo que había pasado. Ahorita ya han pasado más de 2000 años, ¿ok? Y sé que ya como cristianos ya no es la misma forma como lo celebraban en ese tiempo. Ahora es totalmente diferente la forma que nosotros celebramos la cena del Señor, ¿ok? Si nosotros nos damos cuenta tradicionalmente, algo que es bien importante cuando se va a celebrar la cena del Señor, es importante que si en la iglesia donde nos congregamos, pues que sea anunciado. ¿Por qué?
porque tenemos que ponernos a cuentas con Dios cuando vamos a celebrar la cena del Señor para no hacerlo de una forma indigna. Dice que tenemos que pesarnos a nosotros mismos si tenemos nuestra posición está correcta delante de Dios, ¿ok? Y el principio por el cual lo vamos a celebrar es simbólicamente porque vamos a anunciar el sacrificio que hizo por nosotros, la sangre que fue derramada por nosotros, ¿ok? Que es la copa de vino y su pan, ¿ok? ¿Qué significa? Que estamos anunciando su venida, ¿ok? Entonces es importante no desvirtuar el principio por el cual se tiene que celebrar la cena del Señor. Tradicionalmente ahora nosotros lo celebramos y está bien, no necesariamente tiene que ser todos los días, no tiene que ser una vez a la semana. Algunas congregaciones lo hacen una vez cada 3 meses, algunos lo hacen cada 4 meses, otros cada 6 meses, otros una vez al año. No importa la fecha que se celebre, lo importante es que cuando se celebre el significado por el cual se lleva a cabo la cena del Señor es muy importante. Tradicionalmente hoy, ya más modernizados nosotros, tenemos esta copa, ¿ok? Sacamos y tenemos el pan sin levadura y tenemos el vino, ¿ok? ¿Notamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando voy a celebrar la cena del Señor? No me lo voy a tomar, número 1, porque tengo hambre. No me la tengo que comer porque tengo hambre, ni tampoco porque quiera embriagarme con un vino. Sabemos de que tradicionalmente ya se ha desvirtuado el vino, ahora ya no es tan natural como en aquellos tiempos que era de uva. Pero es importante el significado por el cual se celebra la cena del Señor, que estamos anunciando su venida. Estamos recordando que su cuerpo fue mutilado por nosotros, que su sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. El sacrificio que Él hizo fue por toda la raza humana, por todos los que me están escuchando. Lo hizo para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón. Esa sangre que fue derramada tiene un valor que no tiene precio, ¿ok? Solo Cristo pudo llenar ese precio. Entonces es importante que nosotros lo celebremos, aunque sea una vez, de vez en cuando, pero no importa el día que se estipule en el lugar donde nos congregamos, pero sí lo hagamos discerniendo el cuerpo de Cristo y tampoco lo hagamos indignamente. Hace muchos años, yo me acuerdo cuando recién empezaba en el Evangelio, me tocó experimentar una vez de que se hizo la cena del Señor y trajeron la copa y el vino, y entonces cuando lo repartieron a todos, yo lo agarré. En ese entonces yo venía empezando, no tenía mucho conocimiento de la importancia de que es celebrar la cena del Señor, pero a la par mío había un compañero, ¿no?, de hermano en Cristo que ya tenía muchos años en el Evangelio, y resulta que cuando se pasaron la copa, resulta que él la agarró, pero él lo rechazó y dijo: no, yo no me la quiero tomar. Dentro de mí yo empecé a criticar, dentro de mí mi mente venía a juzgarlo y a criticarlo, decirlo: ¿por qué no la quiere comer? Y quizás está en pecado, decía yo, y empecé a juzgarlo dentro de mí sin darme cuenta que yo más bien estaba siendo condenado, porque yo no tengo derecho a estar juzgando a nadie, quien juzga es Dios. Pero ahora entiendo de que posiblemente él tenía algo que no estaba correcto bien delante de Dios, y nada cuesta con decir: hey, espérate, ahorita no me siento preparado para tomarla. Puedes rechazarlo y en ese momento no la tomes, o número 1, número 2, puedes arrodillarte y ponerte a cuentas con Dios, porque eso es lo que Dios quiere, o Cristo quiere que nosotros hagamos cuando lo vamos a celebrar. Que pensemos cómo está nuestra vida delante de Dios, si está correcta o está en una forma incorrecta. Y si está en una conducta incorrecta delante de Dios, necesitamos corregirlos antes de poder llevar a cabo, de celebrar este acontecimiento, ¿ok? Es muy importante. Porque según dice Corintios, según Pablo decía de que había muchos que estaban hasta enfermos, porque la comían indignamente, y había muchos que hasta habían muerto. No explica mucho la Biblia, solo nos deja esas connotaciones de que algunos estaban indignamente, la comían, algunos se enfermaban y algunos morían. Pero Dios quiere que nosotros nos pesemos a nosotros mismos, ¿ok? Si nosotros regresamos a 1 Corintios capítulo 11,
¿Ok? Y dice la institución de la cena del Señor en el versículo 11-23, porque yo recibí del Señor, dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto, ¿qué dice? En memoria de Cristo. ¿Ok? Y así mismo, después de que cenaron, dice, así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso celebramos la cena del Señor. ¿Ok? Ese es el principio importante por qué tenemos que celebrar la cena del Señor. ¿Ok? Quiero explicarles eso porque es bien importante. Es bien importante que cuando se va a celebrar, normalmente, qué bueno que a veces en la iglesia nos anuncian cuando se va a celebrar la cena del Señor y nos dicen con tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se llegue ese día, qué importante es de que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios antes de poder llevarla a cabo, para que no perdamos la oportunidad de poder celebrar esto. Dice que Cristo con anhelo, dice que había deseado celebrar esa cena con ellos. Tenía un gran anhelo, pero dice que ya no lo iba a volver a hacer y se puso triste. Pero después se alegró porque dijo, cuando yo venga de regreso vamos a volver a celebrarlo nuevamente. Entonces, qué importante es esto, lo simbólico que significa para todos nosotros los cristianos. La sangre de Cristo derramada por nosotros y su pan, que es su cuerpo que fue derramado, no es de que Él se convierte en pan, ¿ok? Pero en lo simbólico es bien importante que lo tengamos presente. Donde quiera que nosotros nos congreguemos, no desaprovechemos la oportunidad de celebrar esto, porque es algo simbólico y yo creo que a Cristo le ha de agradar de que nosotros lo celebramos, ¿ok? Es bien importante. Entonces, ¿cómo se celebra? Según Jesús escogió un momento de la conversación casual, una comida para empezar esta práctica. ¿Ok? Ten cuidado, no tenemos que, ya les expliqué, dice comer o beber la cena del Señor indignamente. Debemos examinarnos y ponernos bien todo lo que esté mal entre nosotros y Dios y entre nosotros y otra gente. ¿Ok? Es bien importante de que no lo comamos cuando lo vamos a celebrar, no lo hagamos a la ligera, sino que nos pesemos a nosotros mismos, nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Ok? Dice que nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En resumen, dice, en la cena del Señor mira hacia atrás y recuerda al Calvario, y mira arriba para bendecir a Dios y agradecerle por su don indecible. ¿Ok? Es bien importante poderla llevar a cabo, es bien importante celebrarla y es importante no dejar de aprovechar la oportunidad cuando se celebre, donde quiera que nosotros nos congreguemos. A veces nos podemos preguntar, ¿y qué pasa cuando voy en la mañana a la iglesia y me toca en la tarde? ¿La tengo que hacer 2 veces? Como usted se sienta. ¿Ok? Una vez contó un pastor de que le tocó ir a predicar de gira y le tocó que los 4 domingos le tocó celebrar la cena del Señor y mañana y noche. Y él se preguntaba, ¿estaré haciendo lo correcto celebrarla o no está haciendo correcto celebrarla? Cristo no nos dejó establecido límites para poderla celebrar. Ya Él solo dijo que cada vez que lo hiciéramos, entendiéramos el significado por qué lo estamos haciendo. Es bien importante. Y no importa el día, la hora, ¿ok? Si usted nota, ahora se celebra en cierta parte del culto, no importa si es al principio, no importa si es en medio, no importa si es al final del servicio. Lo importante es de que nosotros seamos partícipes de eso, ¿ok? Tradicionalmente yo me acuerdo cuando estaba niño, yo ni entendía todo esto, yo solo me ponía en la fila y pues en ese entonces yo lo hacía porque tenía hambre. Me ponía en la fila y me daba un pedazo de pan y yo me sentía satisfecho, pero no entendía el significado por qué lo hacían, pero ahora ya lo entiendo y solo le pedí perdón a Dios porque tal vez no era
el principio no era el correcto como lo estaba haciendo. Ahora que lo entiendo, pues le pedí perdón a Dios y ahora le doy gracias por la oportunidad de haberme dado entendimiento para poder comprender la importancia de celebrarlo esto todos los días que se pueda, todos los días que pueda tener la oportunidad. ¿Ok? Resumen y aplicación. Dice, la cena del Señor es participar del pan que representa el cuerpo de Cristo sacrificado por nosotros y del vino que representa la sangre de Cristo derramada por nosotros y por todo lo que me están viendo. Ok, número 2. Dice, hay en la cena del Señor un recuerdo constante del pacto entre Dios y su iglesia, dice. La palabra memoria en el griego es la palabra anamnesis. Y esto se refiere no solo a la memoria del Señor por parte del hombre, sino también a la memoria por parte de Dios del sacrificio de su Hijo y del pacto que hizo con los hombres por su sacrificio. Cada vez que participamos de la cena del Señor, Dios se acuerda de sus promesas por nosotros. ¿Ok? Número 3. La cena del Señor dirige nuestra atención a Jesús y dice, y por consiguiente es bueno celebrarla cualquier día, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Es bien importante. ¿Ok? Pero es bien importante también que estemos bien nosotros con Dios, nuestra posición esté correcta con Él. No olvidemos este principio también. Ok, número 4. Cuando participamos de la cena del Señor, celebramos no solo el pacto de Dios con nosotros, sino además nuestra relación en un Dios los unos con nosotros. Ok, y número 5. Deberíamos participar en la cena del Señor solo cuando estamos limpios ante Dios. Y cuando participamos del pan y del vino deberíamos hacerlo en fe. ¿Ok? Todo es simbólico. Entonces, posiblemente pueden haber muchas dudas y muchas preguntas. Yo los invito para que nos acompañen a las clases de discipulado que se están llevando a cabo en línea. O si les es posible pueden visitarnos a la iglesia del Shaddai. ¿Ok? Este es el libro que se está llevando a cabo y Dios me les bendiga.